volvió otra vez sobre el tapete de la discusión lo que se llama la democracia deliberativa, y a mí me parece que es una opción de lo más razonable que he encontrado en los últimos tiempos, porque por una parte entiende que es importante la elección de representantes, es importante el control de los representantes, es decir, que se controle muy bien si hacen unas promesas, que cumplan las promesas, si no cumplen las promesas, es decir, que haya un sistema de controles muy claro y muy atenido, que haya, por supuesto, libertad de expresión, de asociación, de reunión, todo ese tipo de cosas que exige la democracia representativa, pero que se articule muy bien un espacio de opinión pública en el que esté presente la deliberación y que no solamente sea en los foros públicos en los que las gentes más o menos pueden salir a las calles o pueden salir a un lugar, sino que se articule de alguna manera en comités, comisiones, grupos, esos grupos que hay de deliberación que llegan a una serie de conclusiones, que la gente vea cómo deliberan los grupos y cómo hacen sus ofertas y cómo las discuten, y que eso pueda tener también su presencia en el Parlamento. Por eso yo entendía que la democracia, por supuesto, es el régimen menos malo de los existentes, pero que una democracia deliberativa que combina la representativa con la deliberación de las gentes, que se traduce también en opiniones que llegan a la mesa del Congreso, creo que sería una buena opción. Estábamos convencidos de que las empresas, para sobrevivir en el medio y en el largo plazo, necesitan ser éticas, que la ética no es una rémora, que cuando las empresas son éticas no por eso quiere decir que tienen que cerrar, sino todo lo contrario. Yo creo que lo que estamos intentando mostrar es que realmente los valores son efectivos. Creo que la crisis que estamos padeciendo es una buena prueba de que cuando los valores fallan, pues pasan cosas, y las cosas que pasan no son buenas. Mientras que cuando lo que está presente es la transparencia, la confianza, la profesionalidad, la honestidad, la integridad, pasan buenas cosas. No que las dos estén tan ligadas, porque ocurren muchas cosas en el universo que no son nada más los valores, ¿no? Pero los valores cuentan. La confianza es la argamasa con la que se hace un país, con la que se construye un país. Sin confianza las cosas no funcionan. Creo que la crisis ha demostrado que una de las cosas que ha fallado radicalmente es la confianza. En este momento, bueno, basta con abrir un periódico para ver que nadie se fía de nadie, ni en la Unión Europea, ni dentro de España. Cuando se dice los noruegos son mucho más confiados que los españoles, y uno dice, bueno, a lo mejor es que tienen más razones para confiar. Hay que dar razones para confiar, y creo que es momento de aprender de la crisis para generar confianza, ¿no? Conocí a Adela en la Fundación Ednor para la ética de los negocios y las organizaciones. Adela es la directora de la Fundación Ednor y el alma mater, digamos, de esa organización. Para mí es, sobre todo, es la explicitación de los valores éticos que la empresa debe mantener y que perviven a lo largo de toda su vida, y luego el explicar constantemente que la ética paga. Quiero decir que es una inversión a largo plazo. Siendo una inversión a largo plazo, el retorno no se puede esperar a corto, pero sí que va a haber un retorno, sobre todo por crear un ámbito de transparencia y de diálogo entre los distintos interesados que intervienen en una empresa. Luego, yo creo que es importante también toda la parte en la que ella define la empresa excelente, la empresa ciudadana, y la interrelación entre la empresa y el resto de la sociedad, y cómo debe comportarse o cuáles son las obligaciones de la empresa o las responsabilidades de la empresa cara a la sociedad. Para mí esas son las aportaciones más interesantes de su elaboración con respecto a la empresa.
Ella sobre todo nos pregunta qué conflictos tenemos, o sea, cómo tomamos las decisiones, qué conflictos tenemos, cómo resolvemos tal tipo de problema. Pues por ejemplo, ahora tienes que despedir a alguien, no tienes los resultados que esperas tener, cómo comunicas a los accionistas que has tenido unas ventas un poco terribles este año, ¿qué haces? ¿Sigues con el mismo nivel de transparencia como cuando antes te iba estupendamente, lo reduces? Hay muchos problemas prácticos que se pueden resolver desde la óptica de los valores y que teniendo claros esos valores es mucho más simple darles una respuesta. Y ahí es donde incide para mí sobre todo la labor de Adela. Pensar que hay que buscar el bienestar de toda la sociedad tiene el inconveniente de que se puede intentar satisfacer los deseos de los ciudadanos, pero entonces se puede satisfacer los deseos de unos, pero violar los derechos de otros. Ahí veo yo una diferencia grande entre lo que sería bienestar y justicia. El bienestar siempre pide más, satisfacer deseos que pueden ser infinitos, y entonces no hay ningún estado del mundo que pueda satisfacerlo. Creo que hay que quedarse con el núcleo del estado del bienestar, que es un estado de justicia. Y el estado de justicia quiere decir que hay una serie de bienes tan básicos para las personas que no pueden quedar al juego del mercado. Y esos bienes básicos sabemos, a fin de cuentas, que son los que tienen que ver con la sanidad, con la educación, con la cultura, con los momentos de jubilación, con los momentos de desempleo, es decir, con los peores momentos que puede tener alguien en la vida. Lo que no puede hacer una comunidad es dejar desasistidos a sus miembros más vulnerables, dejar sin satisfacer los derechos más básicos de educación, de cultura, de sanidad, porque entonces sí que es cuando empezamos a caer bajo mínimos. Y eso deberíamos de tenerlo claro para el presente y para el futuro. Por una parte, reforzar la idea del contractualismo en el sentido de que si usted está dispuesto a recibir, tiene que estar dispuesto a dar. Si quiere tener derechos, también tiene que tener deberes. Pero en segundo lugar, la gran pregunta es, muy bien, reforcemos los contratos, reforcemos los lazos, reforcemos los vínculos, pero ¿qué pasa con los que quedan más allá? ¿Cómo llegamos hasta ellos? Ese es el reto. La benevolencia o la simpatía nos llega hasta los lejanos. Hombre, yo desde la ética del discurso en la que vengo trabajando desde hace mucho tiempo, creo que no solo vale la figura del contrato, sino que es más básica la del reconocimiento recíproco. Somos en reconocimiento y hemos de intentar llegar a todos aquellos seres humanos porque todos forman parte de nuestra especie, género, de nuestra comunidad humana. Creo que ese es uno de los grandes retos del siglo XXI, ¿no? Creo que lo que me sigue ilusionando de transformar la sociedad y de hacer este tipo de tareas es que veo que cada uno de nosotros pues es, en su contradicción, en sus preocupaciones, alguien absolutamente valioso. Claro que valemos para cosas y podemos aprovecharnos unos de otros, pero creo que la clave es que el ser humano pues es valioso por sí mismo y que tiene dignidad, y creo que la dignidad humana sigue siendo aquello por lo que hay que seguir trabajando, ¿no? Me gustaría que me recordaran las personas con las que he convivido, si no, mal asunto, ¿no? Pero por gentes con las que uno no ha convivido, creo que me gustaría que me recordaran por haber intentado ir creando, con las cosas en las que he ido trabajando, razones para la esperanza. No crear esperanzas ficticias, decirle a la gente, sea usted esperanzado, eso es una estupidez, porque la gente tiene que estar intentando mentalizarse de que tengo que ser así de otra manera, pero intentar dar razones para la esperanza y crear razones para la esperanza es lo que me gustaría que recordaran.